Muy bien. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Están bien? Sí. ¿Cómo los trata la cuarentena? ¿Todo tranquilo? Muy mal. Muy mal, sí, todos estamos mal, hijo. Pero lo importante es que estén sanos, ¿verdad? Lo importante es que están sanos y que están tranquilos, ¿ya? Mientras haya salud, no hay problema, ¿ya? A ver, Ya. ¿qué hicimos en la clase pasada? ¿Quién se acuerda? ¿Qué hicimos en la clase pasada, chicos? No nos acordamos. ¿Y por qué no se acuerdan? A ver, revisen su material. Revisen su material. Hicimos conteo de segmentos, ¿verdad? ¿Qué era un Ya. segmento? Chicos, ¿qué era un segmento? Hola. ¿Qué es un segmento? Un segmento No. era la unión de dos puntos que se encontraban en extremos, ¿verdad? Un punto se encontraba Sí. en un extremo y el otro en otro extremo, y la unión de esos dos puntos formaba un segmento, ¿verdad? Ahora, ese día les hablé Ya. de que teníamos que hacer conteo de segmentos, es decir, contar esas uniones de puntos, pero puntos rectos, ¿no? Segmentos rectos, derechos, por así decirlo, ¿ya? Habrán hecho sus actividades, me imagino, ¿no? ¿Hicieron las actividades? Se fue Estefano ahora. Muy bien. A ver, vamos a esperar que ingrese de nuevo. Si no, empezamos de nuevo. Vamos a continuar. A ver, esperamos un minuto. Ay, entiendo que el internet está malo. Inclusive mi internet también está malo. Está muy lento. Está lentísimo, lentísimo, lentísimo. Espérame. Bueno, tenemos que continuar, ¿sí? No podemos pararnos. ¿Ya? A ver, entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca del conteo, pero ya no conteo de segmentos, sino conteo de ángulos. ¿Sabes lo que es un ángulo, Yangelimar? ¿Sabes lo que es un ángulo? ¿No? Un ángulo es una figura que se forma cuando dos rayos o dos segmentos incluso se unen entre sí.
¿Ya? Por ejemplo, tengo este segmento que está en vertical, tengo este otro segmento que está en horizontal. Estos dos rayos o segmentos se unen y la unión de estos dos hace que forme una figura entre ellos llamado ángulo. ¿Ya? La figura que está entre ellos se llama ángulo. ¿Ok? A ver, vamos a la pizarra para poder explicar mejor, ¿sí? Entonces, observamos. Tenemos este segmento, ¿ya? Tenemos ese segmento, ¿sí? O también rayo. ¿Por qué rayo? Porque acá le ponen una flechita, así. Al poner una flechita se convierte en un rayo, ¿ya? ¿Por qué rayo? Porque tiene una dirección, está apuntando hacia ese lado. Y por acá tenemos otra flechita, otro rayo, ¿ya? Otro segmento. Ya. En esta situación, esos dos rayos o segmentos no están unidos, están separados. Simplemente son rayos, son segmentos. Pero ¿qué pasa si uno de estos rayos o segmentos lo uno con el otro? De esta manera. Al hacer esto, este rayo con el otro rayo, al unirse por un punto en común, forman de este lado una figura que se llama ángulo. ¿Ya? Esta figura que tenemos acá, esto, se llama ángulo. El ángulo es una figura que se forma de la unión de dos rayos. ¿Ya? El ángulo es la figura que se forma por la unión de dos rayos. ¿Ok? ¿Entendido? ¿Entendiste? Ahora, estos dos rayos, como digo, tienen que tener un origen en común, es decir, tienen que nacer del mismo punto. ¿Ya? No puede estar este rayo muy afuera de ese punto, tiene que nacer del mismo punto, del mismo origen. Ambos rayos tienen que nacer del mismo origen, en este caso del mismo punto. ¿Ya? Para que pueda formar un ángulo. Si no, no forma ángulo, formará cualquier cosa menos un ángulo. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Ya? Ahora, el tema de hoy va a ser justamente el conteo de ángulos, el conteo de esta figura que se forma entre dos rayos que nacen de un mismo origen. ¿Ya? Vamos a aprender hoy día a contar ángulos. Solamente contarlos. ¿Ya? En este caso hay un solo ángulo, ¿verdad? Vamos a otro ejemplo. Acá tengo otro ejemplo. Tenemos acá un rayo, dos rayos y tres rayos. Todos nacen del mismo punto, del mismo origen. Ahora, hay tres rayos. Este rayo con este rayo forma el ángulo 1. Este rayo con este rayo forma el ángulo 2, ¿verdad? Ahora, ¿serán esos dos ángulos los únicos que hay en esta figura?
¿Serán estos dos ángulos los únicos que hay en esta figura? ¿Qué otro ángulo se puede formar? Se puede formar el ángulo de la unión del 1 con el 2, es decir, todo este de acá, todo esto puede formar un solo ángulo, ¿ya? Tenemos el ángulo que se forma, supongamos, ¿no? Que sea este, el rayo A, el rayo B y el rayo C. El rayo A con el rayo B forma el ángulo 1. El rayo B con el rayo C forma el ángulo 2. Y el rayo A con el rayo C forma el ángulo 3. Entonces, ¿cuántos ángulos hay en total? Hay 3 ángulos. ¿Ya? Mira, observa para que puedas aprender. Este símbolo significa la palabra ángulo. ¿Ya? Este símbolo significa la palabra ángulo. ¿Ya? ¿Entendido? Este símbolo significa ángulo. ¿Ok? Hay 3 ángulos. ¿Ya? Estefano, ¿estás ahí? Parece que su conexión está mal. Muy bien. Ese ejemplo está en el aula virtual. ¿Ya? Hay otro ejemplo también de un trapecio. Hay otro ejemplo de un trapecio. A ver, vamos a hacerlo por acá. Puedes ver ahí, ¿verdad? Voy a dibujar el trapecio. ¿Ya? Tenemos el trapecio. Un poco chueco mi trapecio, pero ya está. En este trapecio hay 4 puntos. El punto A, el punto B, el punto C y el punto D. ¿Ya? Tenemos ahí 4 puntos, A, B, C y D. Y me preguntan, ¿cuántos ángulos habrá en total? Vamos a resolver de la siguiente manera, ¿ok? Mira, tengo los puntos, pero no sé cómo se llaman los rayos. Vamos a ponerle las letras, pero en minúsculas. ¿Ya? Este que sea A, este rayo sea A, este rayo sea B, este rayo sea C y este rayo sea D. Entonces, comenzamos a formar los ángulos. Del rayo A con el rayo D se forma este ángulo, el ángulo 1. Del rayo A con el rayo B forma este ángulo. Este ángulo le ponemos 2. El rayo B con el rayo C forma este ángulo. A este ángulo le ponemos 3. Y el rayo C con el rayo D forma este ángulo. A este ángulo le ponemos 4. ¿Falta algún ángulo? ¿Hay otro ángulo que se pueda formar con los rayos? A con B ya forma el ángulo 2. A con D forma el ángulo 1. B con C forma el ángulo 3. Y C con D forma el ángulo 4. ¿Habrá otro rayo para formar otros ángulos? Ya no, ya pues.
porque ya están todos los ángulos que puede darnos esta figura. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos ángulos habrá? 1, 2, 3, 4. Hay 4 ángulos. ¿Ya? 4 ángulos. 1, 2, 3, 4 ángulos. ¿Sí? Hola, Estefano, ¿estás ahí? Sí. ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedes ingresar? Se corta. ¿Pero ya está bien o se va a salir saliendo? No sé. Ya, a ver, estaba explicando, Estefano, que un ángulo es la unión de dos rayos que nacen de un mismo origen, de un mismo punto. ¿Ya? El ángulo va a ser la figura, en este caso, este pedacito, que se forma de entre dos rayos que nacen de un mismo punto, de un mismo origen. ¿Ya? Ya. Ahora, ¿qué es lo que vamos a aprender el día de hoy? Vamos a aprender a contar ángulos. Es decir, este de acá, esta figurita que forma, vamos a aprender a contar. Acá en el primer ejemplo he puesto tres rayos. El rayo A, el rayo B y el rayo C. El rayo A con el rayo B forma el ángulo 1. El rayo B con el rayo C forma el ángulo 2. Y el rayo A, uy, se fue de nuevo. Bueno, continúo contigo, ¿ya, Angelimar? Ya, muy bien. Vamos al siguiente ejemplo. Voy a borrar este. Copia, ¿sí? Agarra una hojita y copia lo que voy a hacer en la pizarra, ¿ok? A ver. Ya. Tenemos la siguiente figura, ¿sí? 1, 2, 3 y 4. Tenemos ahí esa figura, ¿ya? Que está compuesta de 4 rayos. Su punto de origen, el punto de origen se llama O, ¿ya? O, ¿ok? Y cada uno de esos rayos tiene un nombre, ¿ya? Este se llama W, este se llama E, este se llama R y este se llama S, ¿ya? Cada rayo tiene un nombre, ¿ya? Listo. Te pregunta calcular el número máximo de ángulos de esa figura. Entonces vamos a empezar, ¿sí? A ver, empezamos. Ojo, mira, tenemos que contar los rayos que se unan desde el mismo punto de origen, ¿ya? Vamos a empezar con aquellos rayos de un solo ángulo, ¿ya? Empezamos. W con E forma un ángulo, el ángulo 1. E con R forma el ángulo 2. R con S forma el ángulo 3. Es decir, aquellos ángulos de uno, ¿no? Aquellos rayos que forman un ángulo, hay 3, ¿verdad? Muy bien. ¿Serán todos? No, hay más. Ahora vamos a aquellos rayos que juntados
pueden sumar dos ángulos. En este caso tenemos W con R. W con R forma otro ángulo, le ponemos 4. E con S, acá, E con S, forma otro ángulo, ponemos 5. ¿Habrá otro ángulo? No, ¿verdad? Ya son todos. Porque ya E con S está, R con W ya está, y no hay otro, porque E con R ya está, que es el ángulo 2. ¿Ya? Ya. Ahora veamos aquellos rayos que forman un ángulo de 3 espacios. Tendríamos el rayo W con el rayo S, ¿verdad? Que forma Sí. 1, 2, 3, es solamente un solo ángulo, que sería el ángulo 6. ¿Ya? Ya. En total, ¿cuántos ángulos hay en esta figura? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ángulos, ¿verdad? En esta Sí. figura hay 6 ángulos. ¿Ya? ¿Está bien, Angelimar? Ya, termina de copiar. Estefano entra y se va, entra y se va. Avísame cuando termines de copiar, Angelimar. Voy a llamar a Estefano, ¿sí? Por WhatsApp, creo. A ver, un momento. A ver, un momento, ¿sí? A ver, ¿qué se graba? No me eres Estefano. Ya, vamos al siguiente ejemplo, ¿ok? Vamos a otro ejemplo. Tenemos el siguiente gráfico. Tenemos una línea recta, pero esta línea recta son dos rayos que nacen de un solo origen, un solo punto. ¿Ya? De este punto nace otro rayo hacia arriba. Y a la vez del centro nacen otros dos rayos hacia el centro. ¿Ya? Listo. Tenemos esa figura. ¿Ok?
El punto de origen será este de acá, O. ¿Ya? Y acá tenemos al rayo A, al rayo E, al rayo I. Ay, no, espera. Tenemos acá, vamos a ponerle otro nombre, por favor. ¿Ya? Vamos a ponerle F, G, H, I y N. ¿Ya? Tenemos esos, los nombres de cada rayo. El rayo F, el rayo G, el rayo H, el rayo I y el rayo M. ¿Ok? Estefano, ¿estás ahí? Estefano, dile a tu mamá si que desea que haga videollamada por WhatsApp. Ya. ¿Dibujaste esta gráfica? ¿Dibujamos esta gráfica? Ya, muy bien. A ver, vamos ahora a contar cuántos ángulos tiene, ¿sí? A ver, comenzamos. El rayo F con el rayo G forma el ángulo 1. ¿Ya? El rayo G con el rayo H forma el ángulo 2. El rayo H con el rayo I forma el ángulo 3. El rayo I con el rayo M forma el ángulo 4. ¿Ya? Listo. Ya hemos formado ángulos, ¿no? Uno de uno solo con ambos rayos, ¿no? Dos rayos, un ángulo. Dos rayos, un ángulo. Ahora formemos dos rayos, pero juntando dos ángulos. Por ejemplo, el rayo F con el rayo H son dos ángulos, forma otro ángulo, le ponemos el ángulo 5. ¿Ya? Vamos esto. 5. El rayo G con el rayo I forma otros dos ángulos, le ponemos el rayo 6. El rayo H con el rayo M, otros dos ángulos, el rayo 7. ¿Ya? ¿Listo? F con G ya está, pues amor. F con G forma el rayo 1. G con H forma el rayo 2. H con I forma el rayo 3. I con M forma el rayo 4. ¿Ya? Luego, de dos ángulos, F con H forma el rayo 5. G con I forma el rayo 6. Y H con M forma el rayo 7. ¿Ya? Listo. Eso sería con dos ángulos. Vamos ahora a formar con tres ángulos. Tres ángulos sería, por ejemplo, 1, 2 y 3. ¿Quién sería en este caso? F con I sería 1, 2 y 3. Formaría otro nuevo ángulo que sería el ángulo 8. ¿Ya? ¿Qué sigue? G, H, I
G, G con M, por ejemplo, G con M formaría el ángulo 2, 3 y 4, forma otro ángulo que sería el ángulo 9. ¿Ya? El ángulo 9. ¿Habrá otro ángulo? ¿Habrá otro ángulo de 3? No, ¿verdad? Porque ya tenemos 1, 2 y 3 y 2, 3 y 4. No se puede formar otro ángulo. Ahora faltaría un ángulo más, que es la suma de todos los ángulos. Sería la suma de 1, 2, 3 y 4. Es decir, 4 ángulos. Estos 4 ángulos forman uno solo, ¿verdad? ¿Qué sería el ángulo 10? ¿Ya? El ángulo 10. Todos estos 4 se forman, se juntan y forman un solo ángulo, el ángulo 10. Ahora, ¿cuántos ángulos hay en total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ángulos, ¿no? Hay 10 ángulos. ¿Ya? Terminamos de copiar. Estefano, ¿estás ahí? Sí. Estefano, le escribió a tu mamá para diciéndole que si quería que haga videollamada por WhatsApp. Ya. ¿Pero está mal tu internet o ya está bien? No sé. A ver, probemos, ¿ya? Si no, que me haga videollamada por WhatsApp, ¿ya? Ya. Ya, mira, acá estaba explicando Angelimar esta gráfica. En esta gráfica tenemos el punto O, que es el origen, y hay 5 segmentos. El segmento F, el rayo F, el rayo G, el rayo H, el rayo I y el rayo M. ¿Ya? Ahora, uniendo dos rayos me forman un ángulo. En este caso, el rayo S con el rayo G forma el ángulo 1. El rayo G con el rayo H forma el ángulo 2. El rayo H con el rayo I forma el ángulo 3. El rayo I con el rayo M forma el ángulo 4. Esos serían ángulos de uno solo. Ahora también se puede formar ángulos de dos, ¿no? Rayos, junto a dos rayos, el rayo F con el rayo H forma dos, junta dos ángulos y forma el ángulo 5. El rayo G con el rayo I junta dos ángulos y el rayo 6. El rayo H, ¿no? Junto con el rayo M, serían 3 y 4, formo el ángulo 7. Y así voy juntando los ángulos de 2 en 2, de 3 en 3 y de 4 en 4, que sería el más grande. El ángulo más grande es la unión del 1, 2, 3 y 4, que sería todo. Todo este ángulo, todo como vemos acá, sería uno solo, que vendría a ser el ángulo 10. Entonces, después de eso, vamos a contar cuántos ángulos hay. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ángulos en total. ¿Ya? Estefano, ¿ya? Sí. Vamos a otro ejemplo para que puedas entender mejor, ¿sí? Ya. Vamos al siguiente ejemplo.
Todos copiamos el siguiente ejemplo. Vamos a copiar el siguiente ejemplo, sí, por favor. Y con este ejemplo ya terminamos la clase también porque ya estamos por acabar, chicos. A ver, tenemos el siguiente ejemplo, ¿sí? Tenemos acá este puntito, que es el punto origen, llamado O. Y de ese punto origen van a nacer 5 rayos. 1, 2, 3, 4 y 5 rayos, ¿ok? Cada uno de esos rayos tiene un nombre, ¿ya? Vamos a llamarlos A, B, C, D y E, ¿ok? Tenemos esos 5 rayos, ¿está bien? Chicos, ¿están ahí? Estefano de nuevo se fue. Ay, bueno, igual la clase la tengo grabada. Ya, entonces tenemos esta gráfica, ¿sí? Del punto O, que va a ser el origen, van a ser el rayo A, el rayo B, el rayo C, el rayo D y el rayo E. ¿Ya? Vamos ahora a contar, vamos a contabilizar. Del rayo A con el rayo B forma un ángulo, el ángulo 1. Del rayo B con el rayo C forma otro ángulo, el ángulo 2. Del rayo C con el rayo D forma otro ángulo, el ángulo 3. Y del rayo D al rayo E forma otro ángulo, lo llamamos el ángulo 4. ¿Ya? Muy bien. Ahí tenemos esos 4 ángulos. De 1, ¿no? Hemos formado con los rayos ángulos de 1. Ahora vamos a juntar 2 ángulos con 2 rayos diferentes. ¿Ya? Ahora vamos de 2. Es decir, el rayo A con el rayo C, hay 2 ángulos, forma un nuevo ángulo, ¿verdad? Este nuevo ángulo lo llamamos 5. El rayo B con el rayo D forma otro ángulo. A este ángulo lo llamamos 6. ¿Ya? El rayo C con el rayo E forma otro ángulo. A esto lo llamamos el ángulo 7. Ya está. Ya formé de 1, ya formé de 2. Ahora vamos de 3 ángulos. Vamos a contar desde el rayo A hasta el rayo D. 1, 2, 3. Estos 3 se unen y forman un nuevo ángulo, el ángulo 8. ¿Verdad? Listo, seguimos. Del rayo B al rayo E. 2, 3 y 4. Junto todos y formo un nuevo ángulo, el ángulo 9. ¿Hay otro ángulo que sea de 3? No, ¿verdad? Solamente el 1, 2 y 3 y el 2, 3 y 4. ¿Verdad? ¿Hay otro más? ¿Hay otro ángulo más de Angelimar? No, ¿no? ¿O sí? Muy bien. El de todos los ángulos, es decir, el 1, el 2 y el 3 y el 4.
Todos estos se van a unir y van a formar un solo ángulo. Va a ser el ángulo 10. ¿Ya? El ángulo 10. Entonces ya sabemos cuántos ángulos hay en total. Contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 ángulos, ¿no? En total hay 10 ángulos. ¿Ah? ¿Está bien? Sí. Muy bien. Vamos a un último ejemplo, ¿sí? Ya para que podamos acabar la clase y vayan tranquilitos a hacer almorzar, a hacer sus cosas, ¿sí? Último ejemplo Ya. ya. Copien esto, copien, les doy un minuto para que copien. A ver TV, tan temprano ver televisión. Ya, Estefano, termina de copiar. Ya. Otra vez se fue Estefano.
Estefan, ¿estás ahí? Bueno, vamos a un último ejemplo, ¿sí, Angelimar? Y terminamos la clase. A ver, tengo la siguiente figura. Es un rombo que está echado, ¿ya? Y de este rombo hay una línea que cruza por el centro, ¿ya? Ahora, este rombo tiene puntos. Tiene los puntos A, B, C y D. Acá está A, acá está B, acá está C y acá está D. Ahora me dicen, vamos a contar los ángulos que forman, ¿ya? Empezamos. Del rayo AB con el rayo AC forma un ángulo, el ángulo 1. Del rayo BA con BC forma otro ángulo, el ángulo 2. El rayo BC con el rayo CA forma otro ángulo, el ángulo 3. El rayo CA con el rayo CD forma otro ángulo, el ángulo 4. El rayo DC con el rayo DA forma otro ángulo, el ángulo 5. Y el rayo AC con el rayo AD forma otro ángulo, el ángulo 6. Ahora, ¿son los únicos ángulos que se pueden formar? No. Tenemos acá el rayo AB con el rayo AD, formamos un nuevo ángulo, un ángulo de 2. Eso sería el ángulo 7. Igual al frente, acá tenemos al frente el mismo ejemplo. Tenemos el rayo BC con el rayo DC. Estos dos se unen y forman un nuevo ángulo, el ángulo 8. ¿Habrá otro ángulo que se pueda formar? ¿Habrá otro ángulo que se pueda formar? Ya no, ¿verdad? Ya está ahí, nomás no hay más otro ángulo, pues, porque cada uno está en un lado distinto, ya no se pueden unir más ángulos, ¿ya? Por tanto, ¿cuántos ángulos hay en total? Contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ángulos en total, ¿ya? Hay 8 ángulos. Hay 8 ángulos. ¿Ya? No hay más. Listo. Hasta acá nos quedamos, ¿ya, chicos? Ya. El video lo voy a pasar ahorita por el grupo de WhatsApp, ¿sí? Ya. Listo. Ya, chicos. Cualquier duda, cualquier consulta, también al grupo de WhatsApp, me escriben por privado al WhatsApp y yo estoy respondiendo, ¿ok? Chao, Angelimar, cuídate, linda. Puro, me avisa cuando descargues el juego. Ayer estuve jugando unas partidas en la noche, pero prácticamente de madrugada.
porque no había ingresado todo el día, estaba trabajando. Y el juego cuando he ingresado está pésimo. Las gráficas están terribles, se veía horrible los operadores, es decir, los personajes se veían horribles, y los ojos blancos se les veía. El sonido también andaba súper mal, se escuchaba demasiado alto, no se podía escuchar los pasos, a pesar de que lo configuraba todo, me iba súper mal. Si te pasa lo mismo, me avisas pues cuando ingreses.